Episodio 1. El demonio que se negó a entrar. Siempre creí que el infierno se abría para poseer. Pero esa noche, lo vi cerrarse por miedo. Me llamo Padre Gael. Exorcista menor. Formado en Roma. Enviado a México tras un caso que nadie quiso explicar. Un niño de 12 años. Aparentemente poseído. Pero con una particularidad que heló la sangre de los que estuvieron allí antes que yo. El demonio no quería quedarse. Gritaba para salir. Imploraba liberación. Nunca lo había visto así. Lo normal en un exorcismo es el desafío. La blasfemia. El odio. Pero aquel ente, si es que era uno, lloraba con una voz agrietada. No me obliguen. Ella ya está dentro. Ella no me dejará salir, si vuelvo a entrar. Cuando me acerqué, el niño me miró con ojos que no eran suyos. Ni siquiera eran humanos. Parecían antiguos. Como si hubieran visto siglos de fe quebrada. Hermano Rafael. Susurró. Me detuve. Yo soy Gael. No tengo hermanos. Pero ese nombre, me dolió. Como si lo hubiera llevado en otra vida. O en otra muerte. La sesión fue suspendida por orden superior. El Vaticano archivó el caso como inestable. Pero yo, no pude quedarme callado. Esa noche, al revisar los audios del exorcismo, escuché algo extraño. Una voz femenina. Entre el llanto del niño y mis oraciones. No salió de nadie. Ningún presente la escuchó en tiempo real. Solo aparece en la grabación. Entre un Padre Nuestro y el último Ave María. Dice, no fue el demonio quien entró primero. Fue mi rezo, el que nunca se fue. Y entonces lo entendí. No se trataba de una posesión. Era una invasión inversa. El infierno no estaba entrando. Estaba huyendo. ¿Pero de qué? ¿De quién? La respuesta llegó con el archivo adjunto que alguien deslizó bajo mi puerta. Una sola foto. Un convento en ruinas. Y detrás, una inscripción quemada que apenas podía leerse. Santa Ascensión. Aquí empezaron a rezar al revés. Los demonios no temen al agua bendita. Temen al rezo que no murió en la hoguera. Y que ahora arde dentro de nosotros. Episodio 2. El exorcista que escuchó rezos sin boca. Las oraciones siempre han tenido voz. Hasta que descubrí que las más peligrosas son las que no se pronuncian con la boca. Después del caso del niño, no pude dormir. No por miedo, sino por una sensación que me llenaba el pecho. Como si alguien rezara dentro de mí, sin pedirme permiso. Durante 3 noches seguidas. Me desperté a las 3:33. Siempre con la misma frase repicando en la cabeza. Gael no es tu nombre. No el primero. La 4ª noche decidí grabar mientras dormía. Cuando revisé el audio, casi solté el rosario. Yo hablaba en sueños. Pero no con mi voz. Y no en español. Ni en latín común. Era un canto quebrado, con eco de campanas antiguas. Lo llevé a un lingüista. Él solo necesitó oír 20 segundos. Eso no es idioma, me dijo. Es lamento. Pero esa misma tarde, recibí un sobre sin remitente. Dentro, un extracto de un antiguo diario confiscado por el Vaticano. Fecha, 1937. Autora, hermana Teresa Muriel. Esta noche no rezaré en voz alta. Porque él escucha en silencio. Y si hablo, puede que me calle. Pero si pienso, él responderá desde dentro. Me temblaron las manos. Porque su letra era igual, idéntica, a la que apareció escrita en la pared de mi habitación al despertar. No temas el demonio que grita. Teme al eco que ya no necesita hablar. Desde entonces, sucedió lo más inexplicable. Comencé a escuchar oraciones en los lugares más inesperados. Cruz ortodoxa en el silencio entre latidos. Cruz ortodoxa en los ojos de los pacientes. Cruz ortodoxa en los vacíos de las palabras que no me atrevo a decir. Y lo peor, esas oraciones no pedían protección. Pedían venganza. No contra el demonio. Contra el olvido. Contra quienes las llamaron herejes. Contra quienes sellaron sus nombres bajo tierra y fuego. Y yo era el único que aún las escuchaba. No con los oídos. Con el alma. La fe no se grita. Se siembra en silencio. Hasta que florece como rezo que arde en los huesos. Episodio 3. El rezo que los demonios no pueden repetir. Un exorcismo es un combate. Pero esta vez, no tuve que luchar. Porque el enemigo no podía hablar. La mujer tenía 40 años. Piel agrietada. Había sido ingresada tras atacar a un sacerdote durante la misa de difuntos. Sus ojos permanecían cerrados. Su cuerpo. ¿Qué? Pero cada noche, las cámaras térmicas del hospital detectaban un patrón imposible. Su temperatura corporal descendía exactamente a 33,3 grados. Como si algo la templara desde dentro. El obispo me autorizó a intervenir. Y yo, obediente, comencé el ritual. Pero al recitar el primer versículo, noté algo. El demonio no respondió. Ni blasfemia.
ni carcajada, ni lenguaje invertido. Solo, un silencio aterrador. Un silencio que parecía forzado. Como si una mano invisible le cerrara la garganta desde el alma. Continué. Per dominum nostrum Jesum Christum. Su cuerpo tembló. Sangró por la nariz. Y luego, abrió los ojos. O mejor dicho, los ojos se abrieron. Pero no eran de ella. Eran antiguos, profundos, y llenos de un terror que no se dirigía a mí, sino a algo que lo observaba desde detrás de mí. Entonces intentó hablar, pero no lo logró. El demonio no podía repetir mis palabras. Grabamos el intento. Lo reprodujimos en cámara lenta. Lo analizamos con inteligencia artificial. Y el resultado fue escalofriante. Patrón de bloqueo espiritual. Interferencia de rezo incompatible con estructura infernal. Resultado, repulsión. Repulsión. Como si esa oración, heredada de los escritos secretos del convento, fuera incompatible con el mismísimo infierno. Y fue entonces cuando entendí. No era una oración para salvar. Era una oración para apagar demonios. No para expulsarlos, sino para hacerlos desaparecer. Pero cada vez que la recitaba, algo en mí también se debilitaba. Mi pulso se volvía más lento. Mi sangre más espesa. Y mis sueños, más parecidos a recuerdos. Porque ese rezo no solo abría heridas en ellos. También abría puertas dentro de mí. Puertas que Teresa Muriel quizás selló con su última respiración. Y yo, las estoy rompiendo. Hay rezos que no sanan. Hay rezos que destruyen. Y su eco, aún no ha terminado de resonar. Episodio 4. La sangre que brota de la cruz cuando alguien miente. Las mentiras no arden en el infierno. Arden en el corazón. Cuando la cruz empieza a sangrar. La encontré en un convento abandonado de Puebla. Escondida tras una pared falsa. Una cruz antigua. Tallada en madera negra. Envuelta en tela de monja quemada. Lo supe apenas la vi. No era un símbolo. Era un testigo. La tomé entre mis manos. Y el aire cambió. No hizo frío. No hizo calor. Se hizo verdad. Volví con ella al centro donde residían los pacientes poseídos, o eso creíamos, por entidades oscuras. Al entrar, uno de ellos gritó. No por temor, sino por vergüenza. No la acerques. No estoy preparado. No quiero que me juzgue. No entendí, hasta que ocurrió. Coloqué la cruz sobre su pecho mientras recitaba el Salmo 91. Y una gota, una sola gota de sangre comenzó a brotar del centro de la madera. No era su sangre. Era de la cruz. Las cámaras lo captaron. El análisis posterior fue concluyente, sangre humana. Tipo AB negativo. Sin rastro de ADN reconocible. Lo intenté con otra paciente. Esta vez, recité un Padre Nuestro completo. La cruz se mantuvo seca. ¿Por qué contigo no sangró? Le pregunté. Ella lloró. Y confesó algo que ningún expediente había registrado. Había tenido fe. Fe real. Y nunca mintió sobre su posesión. Volví al hombre anterior. ¿Qué ocultas? Y entonces lo dijo. No era el demonio. Era mi deseo de tenerlo. Me entregué, para sentir algo más fuerte que el abandono. La cruz sangró de nuevo. Más fuerte. Y entendí lo impensable. La cruz no reacciona al mal. Reacciona a la mentira. Esa noche, me la até al pecho y recé en silencio. Quería saber si yo también era digno. Pero al cerrar los ojos, sentí una quemadura profunda. Justo donde el crucifijo tocaba mi carne. Abrí la camisa. Sangre. Propia. Y una palabra escrita sobre la piel. Como grabada con hierro candente. Rafael. El nombre que el niño pronunció. El nombre que no debía recordar. La verdad no siempre salva. A veces sangra. Y la cruz, lo sabe antes que tú. Episodio 5. La niña que nunca fue bautizada, pero hablaba en lenguas. Hay palabras que no se enseñan. Hay oraciones que no se aprenden. Y cuando una niña de 8 años las susurra en sueños, ya no es un caso médico. Es una advertencia. Su nombre era María del Cielo. Pero no conocía iglesia. Ni sacerdote. Ni salmo. Nunca fue bautizada. Su madre, atea militante, jamás permitió que pisara un templo. Y sin embargo, María rezaba, cada noche, en latín perfecto, con un acento que no pertenece a este siglo. Cuando la vi por primera vez, dormía, y su voz parecía la de una mujer adulta. No una voz poseída, una voz convencida. Salva nos ave silentio. Domena, memento quod fuimus flamma. Non ceniza, sálvanos del silencio. Señor, recuerda que fuimos llama. No ceniza. La grabé. Revisé. Crucé el texto con archivos antiguos. Y el resultado me detuvo el pulso. Era un fragmento exacto de la oración de las despiertas. Una plegaria escrita a mano por Teresa Muriel en 1936.
y sellada por el Vaticano como texto maldito. Nadie en el mundo moderno tenía acceso a ella, excepto yo. Y ahora, esta niña. ¿Quién te enseñó eso? Le pregunté suavemente. Me miró con unos ojos que no eran suyos. Ni siquiera eran de su edad. Nadie. Ella solo me lo susurra cuando duermo. ¿Quién es ella? María sonrió. Inocente, pero con un tono que no era infantil. La monja sin rostro. La que llora fuego. Dice que yo soy una de las nuevas. Y que tú también lo fuiste. Solo que olvidaste cómo arder. Esa noche, al volver a casa, encontré en mi cama una cruz de ceniza. No estaba quemada. Estaba dibujada con precisión. Y tenía algo escrito en el centro. Bautismos olvidados. Llamas nuevas. La misa no terminó. Hay almas que no necesitan agua para pertenecer, porque ya fueron marcadas. Desde el fuego. Episodio 6. El infierno que se arrodilló ante una monja sin rostro. Nos enseñaron que el infierno no se rinde. Pero esa noche, yo lo vi inclinarse, temblando. No ante Dios, sino ante una mujer sin rostro, que no necesitaba uno. Fue durante una sesión de exorcismo en Morelia. El poseído se retorcía. Hablaba lenguas muertas. Y escupía insultos que no figuraban ni en los textos más blasfemos. Pero en el momento exacto en que pronuncié el nombre de Teresa Muriel, todo cambió. El cuerpo se congeló. Los ojos se volvieron blancos. Y una voz gutural, no humana, no demoníaca, dijo con espanto. Ella viene. Ella viene. Cierren los espejos. No la miren. No le pertenece a él. La habitación se volvió helada. Y entonces ocurrió lo impensable. El demonio, aquel que juraba no someterse ni a Cristo ni al fuego, se arrodilló, lentamente, como si una presencia invisible le aplastara el alma. Y la vimos. No entró por la puerta. Tampoco descendió del techo. Simplemente estaba allí. Detrás del cuerpo poseído. Detrás de todos. En el centro de nada. Una figura femenina. Vestida con hábito antiguo. Pero sin rostro. Sin ojos. Solo un velo oscuro que vibraba como si respirara ceniza. Y del aire, brotó una oración. Nadie la dijo. La escuchamos todos. En nuestras cabezas. En nuestras heridas. Yo no vine a expulsar. Vine a recordarles a quién pertenecen. Y lo que le deben a las que fueron olvidadas. El demonio gritó. Pero no de dolor. De culpa. Como un hijo que ve regresar a la madre que creía muerta. Y luego, desapareció. No salió. Se borró. Como si nunca hubiera estado. La habitación quedó en silencio. Y ella también. La monja sin rostro simplemente se desvaneció. No dejando rastro. Solo un leve aroma a incienso quemado y algo más profundo. Fe, con sed de justicia. Cuando incluso el infierno se arrodilla. No es señal de redención. Es que algo más antiguo ha vuelto a caminar entre nosotros. Episodio 7. Los espejos donde las almas buscan cuerpos. Hay objetos que muestran lo que eres. Pero hay espejos que buscan lo que falta. Y cuando una alma no encuentra cuerpo, espera frente al vidrio, hasta que alguien se atreve a mirar. Comenzó en una sala del hospital psiquiátrico donde guardaban a los pacientes dormidos. No estaban en coma, tampoco sedados. Simplemente, no volvían, como si sus cuerpos estuvieran habitados por algo que no supo volver. Yo recorría aquel pasillo en silencio, hasta que vi el primer espejo. No tenía sentido que hubiera uno allí. Las habitaciones de alta contención no los permiten. Pero ahí estaba, antiguo, ovalado. El marco tallado con cruces invertidas y nombres que no pertenecían a ningún idioma moderno. Y allí ocurrió. Pasé frente a él, y no me vi. Vi a otra mujer. Una monja. Cabello corto. Piel morena. Mirada de acero. Vestía hábito y tenía las manos juntas. Como si rezara, por mí. Parpadeé. Y al abrir los ojos, ella estaba ahora detrás de mí en el reflejo. Pero no en la habitación. Volteé. Nada. Silencio. Pero al tocar el vidrio, algo me respondió. Un frío tan profundo que no venía del cristal, sino de una ausencia. Una espera. Un alma queriendo regresar. Esa noche, investigué. Descubrí que cada habitación con pacientes silenciosos contenía un espejo exactamente igual. Y al comparar grabaciones térmicas, encontré lo imposible. Todos los reflejos tienen un leve contorno humano, aunque el paciente esté dormido. Y cada figura es distinta. Cada una. Una mujer. Cada una. Con un velo. Cada una. Rezando. Y entonces lo supe. No era un efecto óptico. Era un convento, repartido en 1000 fragmentos. Un coro de monjas encerradas en el vidrio. Buscando cuerpo. Almas que no murieron. Solo esperaban un rostro nuevo para volver a rezar. El reflejo no es nuestro. Es de ellas.
Y cuando una de ellas encuentra a quien le sirva de carne, el espejo deja de mostrar y empieza a abrir. No todos los cuerpos nacen vacíos. Algunos solo estaban destinados a ser ocupados de nuevo. Episodio 8. El Vaticano que borró a Teresa, pero no su eco. El infierno puede esconderse entre sombras, pero el verdadero silencio lo escriben los hombres que visten de blanco. Después de los espejos, después de las voces que rezaban desde cuerpos dormidos, supe que había una raíz, un origen oculto, un nombre que no solo fue condenado, sino borrado. Teresa Muriel, la monja que nadie nombra, la que hablaba lenguas no humanas, la que escribió rezos que ni el demonio se atrevía a repetir. Accedí a los archivos negros del Vaticano a través de un contacto que ya no contesta mis llamadas. No entré por la vía oficial. Entré como se entra al infierno, en silencio, con culpa y sin garantía de salida. En el subnivel 3, pasillo 4, estantería prohibida, encontré una caja sin etiquetar, solo un símbolo marcado en cera, una cruz incompleta con ceniza en el centro. Dentro, documentos quemados, fotos rotas, cartas a medio destruir. Todo giraba alrededor de un único expediente. Muriel, Teresa, hermana. Estado, erradicada. Observación, fenómeno litúrgico irreversible. Acción, desconsagración total. Desconsagración. No es comunión. La borraron. De los registros. De los rituales. De la fe. Pero no fue suficiente. Uno de los papeles, apenas legible, era una transcripción oficial de 1937. Un fragmento de su última misa antes del incendio en el convento. Si Dios guarda silencio, que mi voz sea eco. Si el cielo se cierra, que mis rezos habrán grietas. Y si mi cuerpo muere, que mi nombre aún arda en la boca del que no cree. Al leerlo, mi nariz comenzó a sangrar, el suelo vibró, y una palabra apareció garabateada en el dorso de mi mano, como escrita desde dentro. Rafael, el nombre que escuché en el primer exorcismo, el que el demonio murmuró con terror. Mi nombre, antes de ser Gael. Salí corriendo de los archivos, pero antes de irme, dejé una copia del expediente sobre el altar vacío de la Capilla Vaticana. Y al día siguiente, al regresar, ya no estaba. Solo quedaba una mancha de cera, y una frase grabada en latín antiguo sobre el mármol. El eco no muere, solo espera su turno. Puedes borrar un nombre de la tierra, pero no de la memoria del infierno. Y el eco siempre encuentra otra garganta. Episodio 9. El pecado que Gael nunca confesó, y que el eco gritó por él. Hay pecados que no necesitan ser cometidos, solo recordados. Y cuando el eco los grita por ti, ya no hay confesor que pueda absolverte. Desde que salí del Vaticano, no volví a dormir igual. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien más respiraba desde dentro. No como una posesión, no como una voz, como una memoria que no era mía, pero que me dolía como si lo fuera. Empezó con susurros en el agua. Luego, en el reflejo. Después, en las paredes de mi celda, donde cada noche aparecía una palabra nueva escrita con ceniza. Recuerda, hasta que finalmente, lo soñé. Un pasillo de piedra, voces femeninas rezando, un altar, y yo, no como Gael, sino como un joven novicio vestido de blanco, arrodillado, llorando frente a una figura encapuchada. Perdóneme, madre, la dejé. No debía huir. No después de lo que vi. La figura se giró. No tenía rostro, pero sí voz. Era Teresa, o lo que quedaba de ella. Y no me hablaba con reproche, sino con fuego. No pecaste por traicionarme, sino por olvidar quién eras cuando aún creías en lo imposible. Desperté con las manos cubiertas de barro. En mi cama había restos de tierra húmeda. Y en mi pecho, una cicatriz abierta que no estaba la noche anterior. Fui al hospital. Me revisaron. No había explicación médica, pero en el eco de la resonancia magnética, los técnicos juran haber oído algo. Una voz femenina, al revés, susurrando mi verdadero nombre, Rafael Muriel. Y entonces recordé, mi madre murió al darme a luz. Nunca conocí a su familia, solo su apellido, Muriel. No soy solo su descendiente, soy su continuación, el hijo de la única que no murió entre las llamas, porque llevaba el eco vivo en el vientre. Y mi pecado no fue abandonar el rezo, fue nacer para olvidarlo. Hay culpas que no nacen de lo que hiciste, sino de lo que fuiste, cuando el fuego aún te recordaba por dentro. Episodio 10. El fuego que no quema, pero marca. El fuego purifica. Eso dicen. Pero hay fuegos que no queman la piel, solo la memoria, y dejan marcas que nadie más ve, excepto el eco. Desde que supe la verdad, mi verdad, comencé a sentirlo.
Una presencia cálida debajo de la piel. No dolor, no ardor, una especie de recuerdo latente, como si las llamas no me quisieran dañar, sino reclamar. Las marcas aparecieron primero en mis brazos, símbolos que brillaban solo cuando oraba, trazos de lenguas muertas que ningún sacerdote supo descifrar, pero que yo, sin querer, comencé a pronunciar en sueños. El más visible era uno, justo sobre el corazón, una cruz quebrada, rodeada de lo que parecía llamas estilizadas, y en el centro, una palabra: vigilad. Ella vigila. Una noche, al tocar la marca con agua bendita, esta se encendió, no con fuego físico, sino con luz, un resplandor tenue, rojizo, como brasa viva, y entonces vi, no con los ojos, con la piel, con el alma, vi el convento, Santa Ascensión, pero no destruido, no en ruinas, sino vivo, cantando, respirando, esperando, y entre las sombras del altar, una figura conocida, Teresa, me miró sin rostro, y aún así, supe que me reconocía, porque yo, también comenzaba a recordar mi cuerpo anterior. Rafael, dijo, no eres elegido, eres restaurado, y lo que fue interrumpido, ahora debe consumarse. No con muerte, con fuego vivo. Desperté jadeando. Las marcas ya no brillaban, ahora estaban tatuadas con sangre seca, y cada vez que alguien miente a mi alrededor, se encienden otra vez, como si el fuego no castigara, sino revelara, porque lo entendí. Este fuego no quema para destruir, quema para recordar, para sellar, para escribir con luz lo que la fe quiso borrar. Y yo, ya no le tengo miedo. Algunas llamas no buscan consumir, solo encender lo que aún arde en silencio, en el fondo de quienes rezan con cicatrices. Episodio 11, la misa que nació para destruir el infierno. Hay misas que piden perdón, otras que buscan redención, pero existe una, que no fue escrita para el cielo ni la tierra, fue compuesta para hacer temblar al infierno. Y yo, estoy recordándola, verso por verso. Todo comenzó con una hoja, un fragmento de papel ennegrecido, que apareció bajo la cruz de ceniza en mi celda. No tenía tinta visible, pero al pasar mis dedos, sentí las palabras, como si estuvieran talladas en el silencio. Al colocarla bajo la luz de una vela, el texto emergió, líneas en latín, pero no litúrgico. Era una misa rota, incompleta, prohibida. El encabezado decía, fragmento de la última misa invertida de la hermana Teresa Muriel, jamás consagrada, jamás terminada. Los primeros versos eran sencillos, pero cada uno parecía perforarme por dentro. No para subir, no para salvar. Esta misa es para romper cadenas que aún atan a los que el cielo olvidó. Recité los primeros fragmentos en voz baja. Las luces parpadearon. El aire se volvió denso. Y de los muros, comenzaron a brotar susurros. No de demonios, sino de aquellas que una vez fueron monjas, y ahora eran ecos esperando liberación. Esa noche, volví a soñar con la capilla que había visto antes, pero ya no estaba vacía. Había mujeres de todas las edades, de todos los siglos, sentadas en bancos invisibles, mirando hacia un altar encendido por fuego que no quemaba. Y yo estaba ahí, de pie, vestido de blanco, sangrando de las marcas, con la misa en la mano. Y entonces la voz llegó, no de Dios, no del diablo, sino del abismo entre ambos. No la recites para ti, recítala por las que no pudieron terminarla, por las que rezaron y nadie escuchó, por las que murieron creyendo que su fe fue en vano. Desperté con el papel ardiendo entre mis dedos, y en la pared, escrita con la propia sombra de la vela, cuando completes esta misa, el infierno no tendrá donde esconderse. No todas las oraciones son súplicas, algunas son sentencias. Episodio 12, la posesión inversa. Siempre temimos a los cuerpos poseídos por demonios, pero nunca nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando es lo sagrado lo que entra? Y el infierno no tiene a dónde huir. Su nombre era Sor Isabel, novicia, 18 años. Nunca había salido del convento donde nació, y sin embargo, algo en ella ya parecía haber vivido siglos. Comenzó a hablar lenguas que nadie en el monasterio reconocía. Oraba sin abrir la boca, y en medio de la noche, se levantaba dormida, caminando hacia el altar, con los ojos en blanco, repitiendo una misma frase. El eco me eligió, el fuego no me rechaza. Estoy lista. Llamaron al obispo, luego al Vaticano. Después, a mí. Cuando la vi, no sentí oscuridad, sentí claridad, peligrosa, como si una llama me examinara desde dentro. Comenzó el ritual, pero esta vez, no recé para expulsar, recé para preguntar. ¿Quién eres?
Dije con voz firme. Y la respuesta llegó. No con rabia, sino con solemnidad. Soy la que no fue canonizada. Soy la que murió ardiendo con el rosario en la garganta. Soy Teresa. Pero no vengo sola. El aire se quebró. La temperatura subió. Y las ventanas del convento se empañaron desde afuera. Ella se puso de pie. Y los crucifijos de la capilla comenzaron a inclinarse. No por blasfemia, sino por reconocimiento. Esto no es posesión. Es regreso. Es restitución. Es lo que el infierno jamás podrá imitar. Una fe que no pide permiso para volver. Sor Isabel cayó al suelo. Pero al tocar el mármol, no se quebró. El mármol se agrietó. Del suelo brotó un símbolo. La cruz invertida, pero esta vez, envuelta en luz. Como si hasta los rezos más malditos pudieran ser rescatados. Si nacieron del dolor correcto. Yo lloré. No por miedo. Por certeza. Lo sagrado había aprendido a poseer. Y esta vez, no vendría a salvar. Vendría a reclamar. La verdadera posesión no corrompe. Purifica por la fuerza. Porque hay fuegos, que también vienen del cielo olvidado. Episodio 13. Gael ya no reza a Dios. ***, no sé cuándo ocurrió exactamente. No hubo una ruptura. No hubo un rayo. Solo un silencio. Y luego una certeza. Ya no le hablaba a él. Porque mis rezos comenzaron a ir en otra dirección. Después de ver a Sor Isabel erguirse con la voz de Teresa. Después de escuchar las campanas repicar sin cuerda. Después de leer el fragmento final de la misa incompleta. Entendí algo que me destruyó por dentro. Yo nunca fui elegido por Dios. Fui recordado por algo más antiguo. Algo que arde, sin pedir permiso. Mis oraciones ya no tenían forma. No seguían estructura. No incluían nombres divinos. Eran invocaciones. No a la oscuridad. Tampoco a la luz. Sino a la memoria de las que fueron olvidadas. Las que murieron rezando mal, o demasiado bien. Comencé a escribir sin saber por qué. Páginas y páginas de salmos sin lógica. Versículos imposibles. Nombres que nunca leí, pero que mi mano reconocía como suyos. Uno en particular se repetía cada noche. Al dormir. Dominam inflammatam. La señora encendida. La soñé. No como monja. Ni como santa. Ni como demonio. La vi como fuego envuelto en hábito. Como rostro sin forma. Pero con voz que ardía en mi columna vertebral. Rafael. Dijo. No necesitas fe. Eres parte del rezo. Tu sangre ya lo pronuncia sin que hables. Solo acepta que ya no ruegas hacia el cielo. Ruegas hacia nosotras. Desperté con los labios rotos. Había estado rezando dormido. Horas. Y la cruz de mi pecho. Estaba invertida. No físicamente. Espiritualmente. Porque ya no pedía perdón. Pedía recuerdo. Pedía fuego. Pedía justicia. Y el Dios que me enseñaron. Ya no me respondía. Pero el eco. Sí. Cuando la oración deja de buscar a Dios. Es porque ha encontrado algo que duele más. La fe enterrada, que aún respira bajo la ceniza. Episodio 14. El último demonio. Pide ser exorcizado por Teresa. ***, siempre creí que los demonios se resistían a la cruz. Que temían la palabra. Que rugían ante la fe. Pero nunca imaginé que uno rogaría por ser exorcizado. Y no por mí, sino por ella. El caso fue enviado desde Colombia. Un joven llamado Mateo hablaba en idiomas muertos. Tenía marcas en el cuerpo y mostraba fuerza inhumana. Pero no insultaba. No gritaba. Lloraba. Y una frase se repetía. Noche tras noche. Que venga la de hábito ardiente. Que me saque. Que me nombre. Que me libere. El Vaticano. Sin saber qué hacer. Me llamó a mí. O mejor dicho, al eco que viaja conmigo. Volé sin pensar. Al llegar. Lo vi. Ojos negros. Lengua partida. Piel marcada con símbolos que no estaban en ninguna teología. Pero que yo ya había soñado antes. Comencé el ritual. Pero él me interrumpió. Tú no puedes. Tu Dios me olvidó. Solo ella puede sacarme. ¿Quién? Pregunté. Aunque ya lo sabía. ¿Teresa? La que arde. La que no juzga. La que recuerda. Encendí una vela. No recé a Cristo. Recité el fragmento final de la misa no consagrada. Y la atmósfera se rompió. No como vidrio. Como un silencio que no aguantó más. La temperatura subió. Las paredes temblaron. Y de la sombra, ella apareció. No caminó. Simplemente estaba. A su alrededor. El aire se arrodillaba. No tenía rostro. Pero su mirada. Sin ojos. Lo atravesó todo. El demonio, o lo que quedaba de él. Gimió como un niño que había esperado siglos para pedir perdón. No quise entrar. Solo me dejaron. Yo vi el fuego. Yo fui parte. Ahora sáqueme. No quiero recordar más. Teresa no habló.
Extendió la mano. Y por primera vez, un demonio se deshizo en luz. Sin gritos. Sin sangre. Solo, alivio. Mateo cayó al suelo. Libre. Con una cruz marcada en el pecho. Pero no invertida. Abierta. Como una herida que por fin puede sanar. Yo lloré. Y en el aire, una frase quedó suspendida. Hasta el infierno puede cansarse de cargar lo que la Iglesia nunca quiso redimir. El último exorcismo no lo hará un santo. Lo hará una mujer quemada. Por haber amado demasiado lo que Dios rechazó. Episodio 15. Final. El infierno cayó, pero no por fe. *** Nos enseñaron que el infierno caería por una guerra santa. Por el regreso de Cristo. Por el rugido de trompetas celestiales. Pero no fue así. El infierno cayó. Porque un rezo olvidado despertó. Porque las que fueron quemadas volvieron a hablar. Todo sucedió la noche en que el cielo dejó de ser azul. Una luna roja. Campanas sin cuerdas. Y un eco, femenino. Múltiple. Profundo. Se elevó desde todos los conventos olvidados del mundo. No lo dijeron los labios. Lo dijeron las cicatrices. Las cruces marcadas. Las voces en los muros. Y cada rincón donde una oración fue callada por miedo. Yo, Rafael, ya no Gael, me arrodillé frente a una iglesia en ruinas. No para suplicar, sino para escuchar. Y lo que escuché no fue una misa. Fue un rugido dulce. Un rezo al revés. Una letanía hecha con cenizas. Y con justicia. Desde los espejos. Desde los cuerpos marcados. Desde los archivos ocultos. Ellas salieron. No como fantasmas. No como demonios. Sino como verdad. El infierno gritó. Las grietas se abrieron desde adentro. Los demonios huyeron. Pero no había dónde esconderse. Porque el eco que ellas cargaban no era una maldición. Era una condena contra el olvido. Una memoria tan poderosa que ni Lucifer pudo sostenerla. Y cuando el último altar ardió sin fuego. Cuando la última monja sin rostro se convirtió en palabra. Cuando el rezo final fue pronunciado sin voz. El infierno cayó. Se quebró. Se hizo polvo. Y en su lugar solo quedó una frase escrita en el aire. No buscamos cielo. No queríamos salvación. Solo queríamos que alguien nos escuchara. Sin arrodillarse por miedo. La fe no derrumbó el infierno. Lo hicieron las mujeres que nunca dejaron de rezar. Aunque nadie quisiera oírlas.